Hola a todos. En la clase número 5 vamos a hacerla un poquito diferente porque necesito las imágenes, así que yo no voy a estar muy grande, voy a estar en el cuadrito, pero sigo siendo yo. Ok, hoy vamos a hablar sobre los clasificadores y vamos a comenzar, ¿verdad?, por hablar un poquito de qué son los famosos clasificadores que tanto se habla de ellos. Miren, los clasificadores son formas especiales de la mano que se usan para describir, delinear o ejemplificar objetos, personas o animales por su forma, tamaño o cantidad. Y como bien dice en este pequeño libro, que es precisamente sobre los clasificadores, estos pueden determinar distancias, cantidades, formas, patrones específicos. Ellos se usan, y esta es parte bien importante, ellos se usan para sustituir el sustantivo o el verbo. Y su propósito es proveer información adicional sobre estos. O sea, proveer información adicional sobre el verbo o el sustantivo. Los clasificadores son muy útiles en la comunicación, pero estos pueden ser utilizados fuera del lenguaje de señas si conocemos bien su uso. Muchas personas dicen que son como pantomima, pero en realidad cuando vemos que tienen unas formas específicas, unas clasificaciones específicas, nos damos cuenta de que no es pantomima. Yo diría que son como una especie de adjetivos del lenguaje de señas. Ahora, cuando vamos a utilizar en una oración un clasificador, y la seña para el clasificador es CL, sí, pues es bien importante, primero que todo, darle un nombre y mantener contacto visual. O sea, yo no puedo usar esto, que es el clasificador 3, que se usa para vehículos, y decir que es un carro, pero sin darle un nombre. Un ejemplo, tengo que hacer la seña de carro y luego entonces te digo qué es lo que estaba haciendo el carro. Si se estrelló contra una pared o si estaban dos carros, ¿verdad?, regateando. El clasificador es importante darle un nombre primero y luego mantener contacto visual con ellos. A la hora de nombrarlos y de usarlos hay que mantener contacto visual, porque el contacto visual también nos da mucha información. Por ejemplo, yo puedo usar el clasificador 1, que se usa para personas, entre otras cosas, y yo puedo decir que la persona era alta tan solo con mantener el clasificador y mantener mi vista mirando hacia arriba, versus puedo decir que la persona era bajita manteniendo el clasificador abajo y mirando hacia abajo, o de mediana estatura, ¿verdad? Y puedo decir de dónde venía la persona, si venía de allá, si venía de acá, si venía hacia mí, si se alejaba. Pero, como les dije, hay que darle primero un nombre y mantener contacto visual. Cada clasificador tiene asignado un grupo de cosas específicas que pueden ser utilizadas con estos. Vamos a ver un ejemplo. El clasificador A se puede utilizar para objetos en lugares específicos, una casa, un edificio en una calle, una estatua o un florero sobre una mesa, una lámpara en un escritorio, una fuente en un parque, un trofeo, etc. Es importante conocer cada clasificador y qué objetos específicos podemos usar con él. Yo no puedo utilizar esto para un carro, ni puedo utilizar esto para una roca, ni puedo utilizar esto para un avión. Cada clasificador viene como con un grupo de cosas que usted puede usarlos con él. Con esto yo puedo usarlo para una persona, un animal que se para en dos patas. Si lo utilizo así, puedo usarlo como si fuera algo cilíndrico largo, como un palo. Por eso la señal de regaño. Y así sucesivamente. Es importante conocer cada uno de ellos. Hay más de 30, son como unos 40 y pico de clasificadores que se usan en el lenguaje de señas. Pero recuerden que cada uno se nombra por la letra del alfabeto. El clasificador A, el CLA, es la A. El CLB es la B. El CLC es la C. El CLC tiene muchas formas porque puede usar usado de esta forma, puede usar usado de esta forma, hacia arriba, hacia abajo. Todo depende. Pero cada uno toma el nombre de la letra, porque es el CLC, porque es el CLF, porque es el CLG, y eso
Cuando hablemos específicamente de ellos en una oración, pues podemos entender por qué. Y más adelante lo vamos a saber, lo vamos a ver, ¿ok? Cada una de estas formas de la mano provee una información súper importante, que cuando la conocemos, nos ayuda con la comunicación y la interpretación del lenguaje de señas. Por ejemplo, si yo uso el CLB, aun cuando usted nunca haya visto la seña, usted sabe que se trata de algo que es plano, liso, como la seña de pared, techo, piso, puerta, ventana o ventana como es en Estados Unidos. En estas señas, su base es el clasificador B, pero el clasificador B no es una seña, ¿ok? Ejemplo, en la seña de libro, clasificador B, y hacemos el movimiento como viéndolo, y ven que mantengo contacto con él. Y esta es la seña de libro, ¿ok? Pero la base aquí es el clasificador B. Vamos a la próxima. Los clasificadores son fuentes inagotables de información que nos ayudan a transformar los pensamientos e ideas en señas que nos conectan con las personas solas. Es como una especie de danza intelectual. Vamos a ver una lista de clasificadores. Aquí tenemos comenzando el CLA, objetos en lugares específicos. Esto es una categoría generalizada. Hay muchas cosas con las que se pueden usar, pero dándole una idea, objetos en lugares específicos. El CLB, superficies lisas y planas. El CLC, de esta forma, objetos curvos. CLB doblada, superficies lisas y planas. CLC, objetos cilíndricos gruesos. CLC en garra, cúmulos de objetos en ubicaciones específicas. Perdonen que... Gracias. CLC en garra, cúmulos de objetos en ubicaciones específicas. Yo puedo utilizar esto para una ciudad. ¿Por qué? Estoy diciendo que hay como muchos edificios, ¿ven? Estos cúmulos de objetos. CLC pequeño, ¿verdad? Modificado. Estos objetos como pinzas. El pico de un ave. CLF, objetos pequeños, delgados y redondos, u objetos cilíndricos alargados, como un tubo. ¿Ven? Vamos a continuar. Estamos viendo ejemplos, el CLG, profundidades poco profundas, plano y delgado con bordes cuadrados, formas finas. ¿Ven? Una capa de polvo o una capa de agua, ¿verdad? Que es algo delgado, fino. El CLU, objetos planos delgados, una etiqueta. El CLH, fijación de objetos pequeños u otras cosas mediante un movimiento abrochado, como un cinturón. ¿Ven? O una hebilla. El CLI, objetos muy finos y largos, como un alambre, ¿verdad? Un hilo, el espagueti, por eso la seña de espagueti. El CLGI, animales con dos cuernos, artículos de punta, objetos con bordes afilados. El CLY, tipo de avión. El CLL, objetos cuadrados delgados, como un barril corto. Un barril, no, perdón, eso está. Una foto, un cuadro. Los bordes de una esquina de un cuadro. CLL modificado, objetos circulares o ovalados, con un disco pequeño, un dispositivo de fijación. CLO, objetos de mediano tamaño, cilíndricos, dispositivos de visualización, como un telescopio o un microscopio. ¿Sí? Los binoculares. CLO aplastadas, objetos que son redondos en la parte inferior y una ligera apertura en la parte superior. CLR, material trenzado, unas trenzas, un cigarro, con puntas estrechas gruesas.
El CLS, objetos sólidos y esféricos, objetos de mano largos y delgados y redondos, como una piedra. Así sucesivamente está viendo por encimita, más o menos, el CLV, personas o piernas, cuando lo tenemos de esta forma. O yo puedo decir que la persona, ¿verdad?, se resbaló, o estaba caminando, o estaba nadando, buceando. Es como si fueran dos piernas, porque cuando lo utilizamos así con dos ojos, eso es la señal de ver. CLV, sentado, disposición de silla, objeto delgado. Por ejemplo, si yo quiero decir un estadio, esto es como si fuera la silla. ¿Ven? Lo hago hacia arriba, ¿ven? Pero también lo puedo utilizar para un teleférico, ¿verdad?, que tiene este tipo de cables. CLX, una persona o un animal que está agachado, un dispositivo de rascado, ¿verdad?, como que de excavación, como un rastrillito, cosas así por el estilo. El CLY, objetos anchos o largos con asas, por eso la señal de medir, como si fuera algo, un manguillo. El CL1, personas, pequeños objetos cilíndricos, ¿verdad?, como un tubito o algo, si lo usamos de esta forma, por eso la señal de cepillo de dientes. Animales que se arrastran, como la señal de oruga o la de gusano. Cuando entendemos los clasificadores, CL3, vehículos, podemos entender el porqué de las señas. El CL4, líneas paralelas, objetos que se escapan, sangrado. Por eso entendemos la seña de sangre. Por ejemplo, esta camisa es cuadriculada, que no lo es, pero patrones, una fila. CL3, curvo, como un objeto redondo pequeño, el mouse de la computadora. Y así sucesivamente. Ahí tenemos más o menos una lista de la mayoría de los clasificadores que podemos utilizar. Es importante estudiarlos y estudiarlos. Nosotros pongamos una clase solamente específicamente sobre clasificadores y es un curso prácticamente completo porque los clasificadores son un mundo. Pero recuerden que el clasificador no es una seña, es una forma especial de la mano que se usa en las señas. ¿Ven la diferencia? Cada seña tiene un clasificador o más. Ayudar tiene dos. Ver tiene una. ¿Ven? El clasificador B. Pero no es una seña. Yo no puedo decir esto es un carro. No, esto es el clasificador 3, que se usa para vehículos, porque pudiera ser una motora haciendo wheelie. Pudiera ser un carro chocando con otro carro, o regateando con otro carro. Pudiera ser una bicicleta. Chocaron de frente y se cayeron. Pero solo de por sí es de esta forma el número 3 y de esta forma el clasificador 3. Pudiera ser un helicóptero. Porque el clasificador 3 está destinado para vehículos, todo tipo de vehículos. ¿Okay? So, es importante entender eso. El clasificador no es una seña. No. El clasificador es una forma especial de la mano que se usa en las señas. ¿Ok? Esta es la clase número 5. 5 me parece que es. Continúen. Prontito vamos a enviar exámenes. ¿Ok? Y envíen sus preguntas, sus comentarios. Si les gusta, no les gusta, sugerencias, ¿qué? Estamos para ayudarnos.